Hace un tiempo largo que vengo escuchando esa canción que acabamos de cantar juntos, ¿sí? Ya no soy esclavo del temor. Y de esta manera el Señor comenzó a hablar a mi vida. Y empecé a escudriñar las Escrituras y a entender el porqué de esa canción, ¿sí? Entonces especialmente le pedí al pastor que prepare esa canción y esa administración que acaba de hacer para poder ir introduciéndonos en el tema. También, para ir rompiendo el hielo, quiero darle la bienvenida a Graciela, que está con nosotros por primera vez. Graciela. Te damos la bienvenida. Que el Señor te bendiga. Y el Señor tiene un mensaje precioso para tu vida el día de hoy. Ahora, para romper el hielo, ¿sí? Traje algo que me encantaría tener más de una, pero solo tengo 4. Es una botella que usted la va a cargar con agua. Tranquilo, Pablo, no es nada de lo que estuvimos hablando el otro día en tu casa. Y cada vez que usted tome se va a acordar de este mensaje porque tiene grabado algo, ¿sí? Que, como dice esa canción, ya no soy esclavo del temor. Entonces usted, cuando se sirva un vaso de agua, va a decir, cierto, es verdad, ya no soy más esclavo del temor. Pero en realidad, lo que está diciendo la palabra de Dios y esa canción que cantábamos, así como recién nos ministraba el pastor, ya no somos esclavos del temor, significa que ya no somos más esclavos del pecado. Y hoy vamos a escudriñar las Escrituras acerca de este tema. ¿Sabe qué? Este tema está basado en Romanos 6, pero estoy diciendo capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Usted después tiene tiempo en su casa, ¿sí? Léase Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Impresionante lo que va a aprender y recibir de parte de Dios, ¿sí? Ahora, Marce, te puedo pedir que le des una a Graciela, ya que vino por primera vez. Ahí le vamos a dar una a ella. Sí, tengo solamente 4. Le pido perdón, me encantaría que tengamos una para cada uno. Esa dásela a Gonzalo, esta se la vamos a dar a Ismael, ¿sí? Y me queda una que se la voy a dar a Rosy. ¿Pero sabe por qué se la voy a dar a Rosy? Porque se la mangué a ella. Se la mangué a ella. Así que, disculpe, me encantaría tener más, pero bueno. Ahora, quiero que, si vamos a, ¿cómo dice el texto que dice ahí? Ya no soy esclavo del temor. Ahora, yo le hago una pregunta y usted me responde. Si no somos más esclavos, ¿qué somos? Amén, gloria a Dios. Y si vamos a hablar de libertad, tenemos que abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, porque Jesús estaba hablando de libertad. Y mire lo que dice aquí. Quiero que abra su Biblia en Juan capítulo 8 y vamos a leer del versículo 31 al 36. Y la palabra del Señor dice de esta manera. Luego Jesús empezó a decirle a los judíos que habían creído en Él. Primer puntapié inicial. Dice la palabra de Dios que Jesús les estaba hablando a alguienes que habían creído en Él. Primer detalle que nos entrega la palabra de Dios, que luego vamos a hablar de eso. Dice así, empezó a decirle Jesús a los judíos que habían creído en Él, si ustedes siguen obedeciendo mis enseñanzas, serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Ellos les contestaron, nosotros somos familia de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? Jesús les respondió, y aquí está el kit de la cuestión. La verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Un siervo no se queda para siempre con una familia, pero un hijo siempre pertenece a la familia. Entonces, si el Hijo los librara, ustedes serán realmente libres. ¿Sabe qué?
muchas veces nosotros, los hijos de Dios y los cristianos que tenemos tiempo en el Evangelio, solemos caer en el error de quitar versículos y sacarlos de contexto. Por ejemplo, yo cuando me convierto al Señor y comienzo a escuchar que muchos decían, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, yo dije, wow, es cierto. Y sabe que Lucas empezó a malinterpretar este texto bíblico y lo había sacado de contexto y había creído que Lucas, ahora que es evangélico, conoce la verdad. Ahora sí, conozco la verdad, soy evangélico. ¿Por qué? Porque mi trasfondo cultural, me crié en una iglesia yendo al catolicismo desde muy chico. Entonces conozco al Señor y en ese tiempo dije, ahora sí entiendo el versículo, dije, conocerán la verdad y la verdad se hará libre. Gloria a Dios, empecé a decir. ¿Y sabes qué? Empecé a juzgar a los demás. Empecé a decir, mira aquel que es católico no conoce la verdad. Mirá aquel testigo de Jehová, no conoce la verdad. Este no conoce la verdad. Yo sí la conozco. Entonces empezó a crearse en mí, ¿sí?, a inflarme el pecho y decir, yo estoy en la verdad. Y entró el egoísmo en mí y empezar a juzgar a los demás. Pero no es ese el sentido que tiene este texto. Mire esa imagen. Poneme la imagen. Así creía que era Lucas. Esa imagen ilustra lo que yo creía. Yo tengo la verdad, los demás no. Los demás están equivocados. Y eso hacía que me infle, que sienta que ahora sí soy yo. Dios tuvo misericordia de mí. Y empezar a juzgar a los demás. Pero no es el sentido de lo que Jesús estaba diciendo. Muchos de nosotros caemos en el error de sacar del contexto donde está la palabra de Dios incluida. Hay un contexto. Jesús estaba declarando que conocerán la verdad y la verdad te hará libre, pero no le estaba dando el contexto que Lucas le estaba dando. Si leemos unos versículos anteriores y unos posteriores, sí, la palabra de Dios dice que no es de interpretación personal. La palabra de Dios no es de interpretación personal. La palabra de Dios se interpreta por sí sola. Entonces, debemos conocer la palabra de Dios, debemos escudriñar sus escrituras y de esa manera evitaremos caer en error. Ahora, Jesús estaba siendo claro con esto, que yo creía que la verdad, yo creía que la verdad era un dogma, que la verdad era una religión. Eso es lo que creía Lucas. Lucas creía, ahora sí conozco la verdad, y empezaba a juzgar a los demás. Porque creía que era un dogma, que era algo, que era una religión. Pero estaba tan equivocado. Porque la verdad no es algo. La verdad es alguien. La verdad es alguien, no es algo. No es algo que me sirva. La verdad es alguien a quien debo conocer, a quien debo darle el lugar en mi vida. Porque ese alguien es el Señor Jesucristo. Porque la verdad no es algo, sino que es alguien. Y muchas veces, ¿sí?, los filósofos y la filosofía, corriendo tras de la verdad, queriendo buscarle explicación a la verdad, han hecho doctrinas, ¿sí?, equivocadas. Porque basaban en que la verdad era algo, pero no, es alguien. Ahí estaba el error. Ahora, ¿por qué digo que la verdad es algo, es alguien? Para eso los invito a pasear. Hoy vamos a pasear por la palabra de Dios. Ahí nomás, en Juan 14, versículo 6, hay algo interesante que sale de la boca de Jesús. En esta oportunidad Jesús dice de esta manera: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Ahora, Jesús estaba declarando: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres cosas: camino, verdad y vida.
Y sabe que hay personas que solamente quedan con una y dicen, yo estoy en el camino. Y muchos de nosotros nos llenamos de religión, diciendo, yo estoy en el camino correcto. Ahora sí, estoy en el camino correcto, pero no toman en cuenta la verdad. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la verdad, estar o habitar en la verdad, requiere de esfuerzo. ¿Y sabe qué esfuerzo requiere? Que dejes de hacer las cosas que están mal y que muchas veces nos gusta hacer. Entonces, estar en la verdad requiere compromiso. Y muchas veces no queremos compromisos. No queremos cambiar. Hay cosas que nos gustan hacer y nos escudriñamos nos ponemos detrás del escudo que dice, no puedo vencer esto, no lo puedo vencer, esto me cuesta, esto ya lo voy a vencer, ya lo voy a hacer, ya lo voy a dejar. Y ponemos excusas y seguimos pateando la pelota para adelante. Sin embargo, la palabra de Dios es clara. Jesús había sido claro con lo que leímos anteriormente. Pero vuelvo a decirle, muchas personas creen estar en el camino, pero no se basan en la verdad. No asientan su vida en la verdad. Ahora, vamos a ir desarrollándolo, porque después está el otro extremo, el que vive la vida loca. El otro extremo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que dice, voy a disfrutar de la vida, no importa lo que suceda. Voy a hacer lo que quiero, porque quiero disfrutar de la vida. Entonces deja de lado la verdad. Entonces empieza a llenar su vida de vicios, tratando de llenar ese vacío interior, que solo lo llena la verdad. Por eso, puntualmente Jesús daba este concepto: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay camino sin verdad, no hay vida sin verdad. Tienen que estar las tres unidas. Ahora, la verdad está en el centro de ambas dos posturas. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque la verdad debe ser el centro de tu vida. Porque la verdad debe ser el centro de tu vida y de mi vida. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque la verdad debe ser el centro de nuestra vida. Nosotros, si queremos ser libres y queremos ser cristianos genuinos y queremos ser cristianos, ¿sí?, verdaderamente libres, debemos basar nuestra vida en la verdad. Ahora, quiero seguir desarrollando lo que Jesús decía, ¿no? Jesús decía, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Entonces empecé a cuestionarme y a tratar de escudriñar las Escrituras. ¿Libres de qué? Porque muchas veces pensamos que ese texto está hablando de que Jesús nos hace libre del enemigo, que Jesús nos hace libre para la salvación, y pensamos que ese texto habla de que Jesús nos hace libre de miles de cosas, y verdaderamente está siendo objetivo Jesús. Mire lo que dice el versículo. Seguimos ahí en Juan, el versículo 34 y 35. Usted lo puede tener ahí en la pantalla, José lo pone ahí en la pantalla. Y el versículo 34 y 35 nos declara de qué nos está haciendo libre Jesús. Respondió Jesús: la verdad es que todo el que se la pase pecando es siervo del pecado. Un siervo no se queda para siempre con su familia, pero un hijo siempre pertenece a la familia. Entonces, si el Hijo los librara, ustedes serán realmente libres.
Dice así la palabra. Jesús decía, si te la pasás pecando, dice que eso trae consecuencias. Dice que eres esclavo del pecado, lo declara Jesús. Si ustedes se la pasan pecando, dice mi versión, se hacen esclavos del pecado. Y el libro de Romanos lo declara muy bien, que luego vamos a tocar unos textos en Romanos. Pero lo que veo en esos textos es que Jesús está interesado en que no seas esclavo. Jesús está interesado en que seas hijo. Porque si sos esclavo, no vas a permanecer en la casa, en la familia. Porque aquel que es esclavo no permanece para siempre dentro de la familia. Porque los esclavos en aquel tiempo, ¿sí?, eran usados como un bien más. Era adquirido por un bien más. Tengo este esclavo que me va a ayudar a hacer tal y tal que hacer en mi hogar. Pero no era parte de la familia. Era como un bien más en aquel tiempo. Ahora, por eso Jesús está interesado en que seamos hijos, en que conozcamos la verdad, que seamos libres del yugo del pecado. Por eso cuando Lalo decía, hoy vamos a tener una reunión que va a ser un antes y un después, es porque luego de la palabra de Dios, ya después no podés decir, yo no conocía, yo no lo sabía, ¿sí? Porque estamos aprendiendo todos juntos acerca de lo que Dios nos está enseñando el día de hoy. Entonces, Jesús está interesado en que seamos hijos y no seamos esclavos. Esa es la posición de Jesús. Ahora, está estudiado que muchos de ustedes deben saber que es así. Aquellos que somos papás nos damos cuenta, y esto está científicamente comprobado por los psicólogos, que los hijos son el fiel reflejo de los padres. Ahora, yo muchas veces lo reto a Mauro de una manera por ahí firme, y sabe que Mauro, le digo por ahí, le grito, le digo, Mauro, sacame la ropa de tu pieza, no puede ser siempre en el piso, sacala la... Entonces Mauro agarra la ropita para lavar, sale para el patio y se cruza con la perra. Y que le, ¡correte, Emilia!, le dice. Y ahí es cuando yo digo, está teniendo reacciones que yo tengo. Entonces, está reflejando lo que soy yo. Entonces, muchas veces nuestros hijos reflejan lo que somos nosotros. Ahora, nosotros decimos ser hijos de Dios. Nosotros reflejamos aquel Cristo que debe vivir en nuestras vidas. Debemos ser el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Entonces, para ser el reflejo de Cristo aquí en la tierra, debemos cambiar cosas que a Él mismo no le agradan. Y esto demanda de un compromiso de cada uno de nosotros. Ahora, decimos ser hijos de Dios y tenemos actitudes incorrectas. No, así no debemos ser. Debemos cambiar. Debemos parecernos cada día más a nuestro Padre Celestial. Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¡Wow! Que este sí que puso la vara alta. Sean imitadores de mí, porque así como yo soy de Cristo, debemos ser imitadores de aquel que nos amó. Si decimos que somos hijos, debemos comportarnos como nuestro Padre Celestial. Ahora, quiero que abra su Biblia en Romanos 6. Mire lo que dice la palabra. Romanos 6, versículo 16 al 18. Mire lo que dice. ¿No saben ustedes que cuando se ponen al servicio de alguien y lo obedecen, son esclavos de él? Pueden ser esclavos del pecado y morir. Consecuencia. Pueden ser esclavos del pecado y morir. O pueden ser esclavos de Dios y ser
aprobados por Él. Dice así: antes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, obedientemente y de todo corazón, recibieron la formación que se les dio por medio de la enseñanza. Ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos de justicia. Así como los textos que recién tocaba nuestro pastor. Este texto comienza diciendo: ustedes saben que si ustedes son obedientes al pecado. ¿Y sabe qué me hace acordar a esto? En Génesis declara cuando Caín mata a Abel. En la palabra ahí en Génesis dice más o menos de esta manera: el pecado está a la puerta y llama. Pero si vos le abrís la puerta al pecado, él entra y te toma. Pero si vos decidís cerrarle la puerta, vos te enseñorearás del pecado. El pecado no va a tener ese poder sobre tu vida. Siempre la manija está del lado de adentro. Nosotros somos quienes le abrimos la puerta al pecado, o nosotros somos los que le cerramos la puerta al pecado. Eso es lo que está diciendo en Génesis. ¿Sabe que hay un amigo mío que siempre decía que Satanás está arriba del ring? ¿Viste? Está con los guantes puestos diciéndote: dale, subí, subí. Y somos nosotros los que decidimos subirnos al ring. Y ahí es cuando pum, la primera knockout en el piso. Eso es lo que hace el pecado con nuestra vida. Nos invita: dale, subí, dale, vení, dale. Nosotros somos los que accedemos. Y después terminamos con knockout en el primer round. Debemos conducirnos como hijos de Dios. Las obras que hacemos hablan por sí solas. Ahora, empecé a pensar cuál era el secreto para alcanzar la libertad que Jesús declaraba en el texto de ahí en Juan. Entonces empecé a pensar, y a lo que le decía al pastor, el título de la predicación es Escalera a la Libertad. ¿Cuántos quieren ser libres el día de hoy? Amén. Ahora, si usted quiere ser libre, hay una escalera para esa libertad. Una escalera que tiene pasos a seguir. Y es así de práctico. Y lo declara ahí en Juan. No lo busque porque si no va a ir de acá para allá. Yo se lo voy a leer. Jesús, en los primeros textos, cuando le decía que íbamos a hablar luego de ello, Jesús dice que empezó a decirles a los judíos que habían creído en Él. El primer escalón es creer. Entonces, creer no tan solo basta para que puedas ser libre. Porque creyentes hay muchos. Muchos dicen: yo creo en Dios. Pero eso no te hace libre. Porque el Señor Jesús sigue relatando la escalera para la libertad. El primer paso es creer. Una vez que vos creés, subís al primer escalón. Pero todavía no alcanzaste la libertad. Solamente con creer te posiciona en un lugar, pero no tan solo alcanza con eso. Porque Jesús dice que empezó a decirle a los judíos que habían creído en Él: ustedes siguen, si ustedes siguen obedeciendo mis enseñanzas, serán verdaderamente mis seguidores. Ahí nos está declarando el segundo paso. El primero es creer. El segundo es perseverar. Ahora, ¿qué significa perseverar? Perseverar significa, porque dice
si ustedes siguen obedeciendo mis enseñanzas. Personas que habían empezado a creer en Jesús, pero que empezaron a seguirle a Jesús y que comenzaron a creer lo que Jesús decía y empezaron a vivir lo que Jesús decía, pero Jesús, los reta a un paso más. No se conformen con tan solo creer, sino que sigan obedeciendo mis enseñanzas, porque la verdad es una, pero cuando conoces a Cristo, la verdad está llena de enseñanzas. Por eso Jesús declara ahí: sigan obedeciendo mis enseñanzas. No dijo mi enseñanza, dijo mis enseñanzas. Ahora, cada domingo, cada reunión, cada vez que escuchamos palabra de Dios, estamos recibiendo la enseñanza de Él mismo. Entonces, ¿queremos ser libres? Debemos seguir lo que Él nos enseña domingo a domingo o cada vez que escudriñamos las Escrituras en nuestras casas. Entonces, decía, quiero hacer mucho hincapié en esto, en perseverar. Perseverar es seguir a pesar de. Perseverar es no en las circunstancias por las que vivo, no importa, no infieren las circunstancias si son buenas, si estoy viviendo algo bueno, si estoy atravesando algo malo, no importa. Perseverar es seguir a pesar de. No importa lo que estoy viviendo, no importa. Perseverar es seguir a pesar de. Ahora, cuando Jesús expresa esto, es un llamado a no ser solamente oidores de lo que Él enseña. Por eso dice, sigan haciendo, cumpliendo con lo que yo les enseño. Ahora, no está diciendo sigan oyéndome, porque está bueno. Sigan oyendo lo que yo les digo, lo que yo les enseño. Sigan oyéndolo, óiganlo. No, Jesús le está diciendo sigan cumpliendo. Ahora, cuando dice que sigamos cumpliendo, es no tan solo ser oidores de la palabra, sino que podamos cumplir con ella. ¿Y sabes qué? Me encanta este texto de Santiago, que se lo voy a leer. Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 24, lo declara. Mire lo que dice Santiago, es precioso, mire lo que dice. Santiago escribe así en estos versículos: pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. No es suficiente tan solo con oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo, decía Santiago. Y pone un ejemplo muy práctico. Si solo oyen sin hacer lo que dice la palabra de Dios, se están engañando a ustedes mismos. Nos engañamos nosotros mismos si solamente oímos y no hacemos. Y el versículo 23 lo compara con algo práctico. Mire lo que dice: el que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo y se va, y pronto se olvida de lo mal que se veía. Ahora, ¿a usted le habrá pasado que 3 de la mañana, 2 de la mañana se va hacia el baño? A mí me pasa. Me voy hacia el baño porque tengo ganas de hacer mis necesidades y paso por el espejo que está enfrente y me miro. ¿Y sabe qué hago cuando me miro? Entonces corro, hago mi necesidad y después me vuelvo a la cama y me olvido de que estoy todo despeinado, me olvido de que estoy desalineado, me olvido porque sigo durmiendo. Santiago está expresando esto. Cuando nosotros escudriñamos sus escrituras y leemos su palabra, muchas veces nos sentimos, ¡ay, esto es para mí! Decís, ¡oh! ¡Esto es para mí! O escuchás la palabra que el pastor trae el domingo, vos decís, ¡ay, me está hablando! ¿Quién le contó al pastor? No le contó nadie. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te está haciendo conmover dentro tuyo. Entonces Santiago dice, si vos solo oís, sos como aquel que se mira en el espejo. Este sería el espejo, la palabra de Dios el espejo. Y vos
qué mal que estoy en este área. Ay, cómo me falta mejorar acá. Pero si vos la cerrás y seguís con la vida que seguías antes, seguís de la misma manera, es como aquel que se olvida de lo mal que estaba, decía Santiago. Entonces, esto nos está hablando muy claro, ¿no? De que la importancia para alcanzar la libertad y el perseverar en las enseñanzas de Jesús es cumplir con lo que Jesús nos demanda. No queda otra. Si queremos ser libres del pecado, debemos cumplir con lo que el Señor nos manda. Y el tercer paso es, como decía Jesús en este versículo, obedeciendo a mis enseñanzas, perseverar, serán verdaderamente mis seguidores. Y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libre. Porque cuando vos perseverás, te convertís en un discípulo. Y tan solo por ser discípulo de Jesús, la libertad está alcanzada. Entonces los requisitos para alcanzar la libertad debe ser primero creer, luego cumplir y perseverar, vivir en la verdad, que es perseverar en la palabra de Dios, cumplir con lo que Dios nos manda. Luego llegarás a ser un discípulo, y cuando llegues a ser el discípulo de Jesús, seremos verdaderamente libres. Libres del pecado que nos acecha, libres de aquel pecado que nos persigue, libres de ese pecado que nos sigue, nos persigue todo el tiempo. Ahora, ya termino. Tengo los últimos 2 versículos. Ya termino. Esto es práctico. El Señor habló en mi vida de una manera pero muy, muy práctica. Hay un versículo en Romanos como conclusión. Quiero que leamos este versículo en Romanos 6, 22, que dice de esta manera: pero ahora, liberados del pecado, se han hecho esclavos de Dios. Como resultado, se dedicarán solo a Dios, y eso los llevará a la vida eterna. Ahora, le pedí a José que ponga esa versión, porque mire lo que dice esa versión. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado, todos fuimos liberados del pecado, y hechos siervos de Dios, hasta ahí. No quiero leer más. Miren lo que dice la palabra de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahí está el secreto. Porque para nosotros, hijos de Dios, el ser santo, que significa apartarse de lo malo y pegársele a Dios, no es una opción. Para los hijos de Dios, el ser santos no es una opción. Esto no está en juego. Esto no está si quiero, no quiero, veo, tal vez, capaz. No. Para los hijos de Dios, la santidad no es una opción. Dice la palabra de Dios y nos declara que seamos santos porque Dios es santo. Dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, este texto, el propósito que tiene es poner la vara más alta. ¿Sabe por qué? Porque yo cuestiono las cosas en mi casa y hablamos mucho acerca de estas cosas. Porque ¿sabe qué? La verdad, yo le voy a decir, no me la sé toda. Entonces muchas veces debatimos con Marcela,
debatimos con Mauro, a ver cómo piensan ellos. A veces los hago pensar y les digo, ¿qué piensan de esto? Y les tiro una y ellos piensan y me dan su postura. Entonces después yo le doy la mía y debatimos. ¿Sabe que Mauro me dijo, papá, está muy bien, pero todos somos pecadores? Así dice Juan, somos todos pecadores. Sí, hijo, Leo, es verdad. Dice que el que dice no tener pecados lo hace mentiroso a Dios. Pero muchas veces nos escudriñamos detrás de eso, no nos escudriñamos, nos escondemos detrás de esa hipótesis o esa palabra como para decir bajo la vara. Bajo la vara. Y bajás la vara y decís, somos todos pecadores. Entonces, ¿sabes qué? Se forma un hábito que debemos romper. Porque ese hábito, nosotros al bajar la vara, nos volvemos permisivos conmigo mismo. Dice que para el hombre, dice el libro de Proverbios, todos los caminos le son buenos, dice, y le parecen bien, pero delante de Dios no es así. Por eso debemos regirnos por la palabra de Dios, no por lo que nosotros pensamos. Entonces sí es cierto, Mauro, pero vos al decirme ese texto me bajás la vara. Entonces me acostumbro a convivir con el pecado. Esto sí está mal, pero bueno, lo hago, no pasa nada. No pasa nada. Es un pecadito. No pasa nada. Es una mentirita piadosa. No pasa nada. Entonces bajé la vara. Pero mire lo que dice este texto. Segunda de Pedro 2:19 es el último texto que voy a tocar, se lo prometo. Segunda de Pedro 2:19 dice de esta manera: les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de hábitos que los destruirán, pues uno es esclavo de aquello que lo domina. Entonces la pregunta es, para el día de hoy, ¿qué es lo que te está dominando? ¿Qué pecado te está dominando? Ese pecado que vos decís, no, pero hay que luchar contra esto, ¿viste? Es difícil, no lo puedo dejar. Y te pones ese escudo y decís, no. Pero yo voy a decirte algo que es fuerte. Primera de Timoteo 1:7 dice de esta manera: porque el pecado, si lo quisiera vencer yo, Lucas, con la fuerza de Lucas, no puedo, porque es imposible. Yo no puedo vencer el pecado con mis fuerzas. Es imposible. Y muchas veces nosotros caemos en ese error de querer vencer el pecado con nuestras propias fuerzas. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque Dios no les ha dado espíritu de cobardía. Porque Dios no les ha dado espíritu de temor, dicen otras versiones. Y aquí está el secreto. Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder. ¿Y sabes de qué? De dominio propio. Ese dominio propio es el que te hace vencer el pecado. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Ahora, ¿cómo vencemos las tentaciones? ¿Cómo vencemos al pecado que nos persigue y que nos acecha? A través del Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe cuál es el secreto que usted se va a ir hoy de acá, de este lugar? Que usted tiene que entender que debe llenarse más
del Espíritu Santo para poder vencer el pecado en nuestras vidas. Amén. Usted debe llenarse más de Dios para poder vencer el pecado que lo persigue. Si usted cae en ese escudo de decir, no lo puedo vencer, hace rato no lo puedo dejar, esto me domina, como decía el pastor, lo que te domina, te convertís en esclavo de aquello que te domina. Ahora, la intención de Jesús es pasarte de un reino a otro, del reino de las tinieblas al de la luz, al reino del pecado que te perseguía, que te ponía el pie sobre la cabeza, al reino de la libertad. Y para eso mucho tenemos que ver nosotros. Si nosotros queremos ser libres, debemos perseverar en la verdad, hacer lo que Jesús nos manda. Y cada vez que no puedas, está la gracia de Dios. Pero ¿sabes qué? La gracia bien entendida, no la gracia mal entendida. Porque si escudriñás las Escrituras ahí en Romano, vas a encontrarte con que Pablo declaraba y les decía que ya, porque no están más sobre la ley, bajo la ley, ahora usarán la gracia para pecar deliberadamente. No, les dice Pablo, no es así. Eso es la ley, eso es la gracia mal entendida. Cuando vos decís, no, está permitido, no, bueno, pero es la gracia, Señor, vos lo sabés. Y seguís en la misma situación. Y seguís en la misma. Y vos decís, ay, Señor, vos lo sabés, vos me conocés, vos sabés que las intenciones de mi corazón son otras. No, Dios está esperando un cambio de nosotros. Dios está esperando que cambiemos verdaderamente, que seamos genuinos en la presencia de Dios. Y la manera es santificarse, día a día santificarse. Y cada vez que caigamos, cada vez que digamos, bueno, la vara está muy alta, pero no llego a lograrlo, ahí sí está la gracia de Dios. Esa es la gracia bien entendida, ¿sí? La gracia de Dios bien entendida es aquella que acude cada vez que vos no podés, te abraza, te levanta, te restaura y te pone de pie de nuevo para que sigas en santidad. ¿Sabe que recuerdo esto ahora, cuando la mujer adúltera se acercó a Jesús, Jesús la levantó y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? No, no hay ninguno, le dijo. Bueno, levántate, ve. ¿Y queda ahí? No peques más, le dijo Jesús. Ahora ve, pero no peques más.